A todos, hermanos, vamos a tener una palabra de oración para iniciar el sermón del día de hoy. Todo en reverencia, oremos. Padre celestial que estás en los cielos, oh mi Dios, seguimos en tu presencia, mi Dios, con un corazón humillado, mi Dios, rogándote que nos limpie de toda maldad. Perdone nuestras ofensas, nuestros pecados, Padre, que hemos cometido, mi Dios. Oh mi Dios, ten misericordia, Padre, de nosotros y de todos aquellos que no te conocen, mi Dios, para que puedan, mi Dios, comprender tu palabra, Padre, sean confrontados con la verdad y puedan, mi Dios, ser parte de la familia, Padre, del cuerpo de Cristo. Oh, mi Dios, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos redimió del pecado, Padre, que por medio de Él podemos llegar a un acceso directo al Padre y orar con toda confianza, mi Dios, y nos puedas escuchar, nos puedas mirar, mi Dios. Gracias por eso, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu juicio. Gracias, mi Dios, porque no hay nadie como tú, mi Dios, en ninguna parte de este mundo, mi Dios, ni en los cielos, ni abajo de la tierra, en ningún lugar, mi Dios. Dios Todopoderoso, gracias. Oh, mi Dios, ilumínanos, Padre, en tu palabra, mi Dios, para que todos podamos tener sabiduría, entenderla y ponerla en práctica en nuestra vida, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de tu llamado Jesús. Amén y amén. Amén. Seguimos, hermanos, con la serie de Primera de Timoteo. Expositivamente, como la hemos venido compartiendo, como la hemos venido estudiando, todo como congregación. Ya vamos en el capítulo 3, desde el versículo 8 al versículo 13. La semana pasada, hermanos, recordemos lo que estudiamos sobre los requisitos de los obispos, donde pudimos ver que palabra fiel, dice el versículo 1 del capítulo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Qué bueno por aquellos hermanos que anhelan ser pastor, que anhelan en su corazón, porque, hermanos, es bíblico que es un llamamiento de Dios. Y como es un llamamiento de Dios, usted va a anhelarlo, usted va a anhelar ser obispo, ser pastor. Hay que tener claro, hermano, que la palabra anciano, la palabra pastor, la palabra obispo apuntan a una misma persona. Así que estuvimos estudiando sobre los requisitos de los obispos. Nosotros hemos venido hablando sobre la autoridad, sobre cómo debemos dirigirnos dentro de la casa de Dios. Cómo debemos comportarnos dentro de la casa de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y Dios, desde antes de la fundación del mundo, estableció un orden en su iglesia. Y desde el capítulo 1 en adelante, el apóstol Pablo, aparte de confrontar a los falsos maestros, a las falsas doctrinas que existían en la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo se preocupó mucho por el comportamiento dentro de la casa de Dios. Y le enseñaba a Timoteo de cómo dirigir la iglesia. Y hemos venido viendo la autoridad. Pero nosotros vivimos, hermanos, en una época donde esa palabra no le gusta mucho. Cuando hablamos de autoridad no es muy recibida esa palabra. Por esa razón, cuando nosotros decimos que Dios ha puesto autoridad sobre su iglesia, algunas personas inmediatamente se resienten. A muchos no les gusta escuchar sobre la palabra autoridad. Pero, hermanos, es cierto que todos los creyentes se encuentran en igual condición delante de Dios. Todos somos el cuerpo de Cristo. Pero eso no elimina los esquemas de autoridad establecidos por Dios. Vuelvo y repito el ejemplo que traigo siempre. Si en una compañía no hay diferentes departamentos con diferentes personas que llevan la autoridad, eso se va a la quiebra. Porque todo sería un desastre. Todos hicieran lo que les dé la gana y no hubiese orden. Y si en lo secular hay orden,
con lo que hemos nosotros visto, ¿cómo no más en la iglesia? En lo divino, en lo santo. Claro que hay orden dentro de la iglesia, si no esto fuera un desastre. Ahora, acerca de los diáconos, es un tema que ha sido muy descuidado en las iglesias. Y es porque lo ven como un ministerio inferior al ministerio pastoral. El tema de los diáconos en muchas iglesias es descuidado. Está a un lado, no lo quieren tocar. Pero cuando se va a hacer la elección de estos líderes en la iglesia, los muy buenos son tomados para pastores y los menos buenos son tomados para diáconos. Eso se ve en las iglesias. Pero hermano, en la escritura nosotros no vemos el diaconado y el pastorado como un asunto de grado meritorio. No es un asunto de grado. No es un asunto de jerarquía, pero sí es un asunto de funciones. Cada uno tiene diferentes funciones que hacer. Son funciones diferentes, no posición de jerarquía. No que el pastor se va a creer más que todos. Todos somos el cuerpo de Cristo, pero dentro de la iglesia hay autoridad y diferentes funciones que hay que respetar. Pablo dice en el liderazgo de la iglesia deben haber dos grupos, que es lo que conocemos bíblicamente. ¿Cuáles son esos dos grupos? Los pastores y los diáconos. Esos son los dos grupos que nosotros conocemos bíblicamente, que deben haber dentro de la iglesia. Aquí no se habla nada acerca de un obispo que está por encima de los otros. Pastores, yo no sé cuántos conocen aquellas iglesias que está el pastor y los otros se conocen como copastor. Eso no es bíblico. Eso no está dentro de las escrituras. Aquí tampoco creemos en que yo estoy bajo el paraguas del pastor Dimas o yo estoy bajo el paraguas del pastor de la iglesia tal. Aquí no creemos sobre paraguas. Aquí no creemos sobre niveles. Aquí, si somos pastores, somos la misma persona que debe servir en la obra de Cristo. Entonces tenemos que tener claro eso, hermano, que bíblicamente no se ve que el apóstol Pablo le haya dicho, bueno, Timoteo, tú estás bajo mi paraguas o estás bajo el paraguas de tal hermano, y pues por esa razón tú tienes que rendirle cuenta a él antes que a Dios. Si no, el apóstol Pablo dice que nosotros, el pastor, los diáconos, todos los líderes de la iglesia, tenemos que rendirle cuenta a Dios. Pero tenemos que guardar el respeto de autoridad, el respeto de las diferentes funciones que cada uno tenemos. Ahora bien, ¿cuál es el oficio de los diáconos? Si nosotros vemos en el versículo 8, y quiero que sepan que hoy no voy a tocar expositivamente desde el versículo 8 al versículo 13, porque es importante ver que desde el 8 al 13 vemos los requisitos de los diáconos. Es como que yo dijese o viera en Concerta o en alguna página de internet, estuviera buscando trabajo y busco una persona honesta, una persona responsable, una persona que sea proactivo, una persona que se comprometa, y veo tantos requisitos, pero no veo dentro de ese anuncio, pero que haga esto y lo otro. Entonces, si nosotros vemos aquí, el apóstol Pablo menciona los requisitos de los diáconos, así como mencionó anteriormente los requisitos del obispo. Pero, ¿cuál es el oficio de ellos? Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Vamos a ver y a conocer cuál es el oficio de ellos. Como les decía, cuando hablamos de diáconos, muchos no saben cuál es el oficio o cuál es el origen de los diáconos. Muchos no lo saben. Y eso es lo que vamos a ver. El significado de la palabra diácono significa sencillamente un servidor. Es, en primer lugar, significa un servidor. En el griego secular era usado para referirse a alguien que se encargara del cuidado de una mesa, de un servidor.
Pero los diáconos, hermanos, es algo digno, es un oficio digno, es un amor cristiano de los unos por los otros. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al versículo 8. Dice: Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, todo creyente, todo hijo de Dios va a tener amor los unos por los otros. Todos vamos a tener esa preocupación por los otros hermanos. Pero ¿cómo debe manifestarse en una forma práctica, palpable, ese amor de los unos por los otros? ¿Saben cómo se va a manifestar ese amor de los unos por los otros que habla Primera de Juan? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo lo vamos a practicar? Por el servicio. Cuando servimos los unos a los otros, cuando nos ayudamos los unos a los otros. En ese sentido, hermanos, si hablamos de que diácono significa un servidor, todos estamos llamados a servir, bíblicamente. Entonces todos serían los diáconos, porque todos estamos llamados a servir. No es que vamos a dejarle la tarea solamente a los que se escogieron como diáconos, sino que todos estamos llamados a servir. No estamos en el oficio del diaconado, pero estamos llamados a la diaconía, a tener un servicio los unos por los otros. Cuando yo tengo amor por alguien, yo lo voy a demostrar no solo por palabras, sino con hechos. Es bíblico. No podemos demostrar amor solo por palabras, sino con hechos. Más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿quién es nuestro gran ejemplo de diácono? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Cuál fue la obra de diácono que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Dar su vida por nosotros. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a servir. Siempre les he dicho, el diablo quiere llevar todo lo contrario de Dios. Él es lo opuesto. Y muchos dicen hoy en día: yo nací para que me sirvan. Ayudar a esto. No, yo nací para que me sirvan. Yo nací para ser jefe. Yo nací para estar por encima de todos. Y qué triste, porque esto es pensamiento de Satanás. Esto es lo que Satanás ha querido engañar a la gente para que no tengan en su mente que nosotros fuimos llamados para servir. Nosotros, si nuestro Maestro, nuestro Dios Todopoderoso vino para servir y no para ser servido, ¿quién somos nosotros? No somos nada. Nosotros también debemos servir. Ahora, ¿qué es entonces un diácono? Esta persona se va a dedicar 100% al servicio. Ahora, ¿en qué se diferencia esto? Porque todos en la iglesia, como le decía, debemos servir. Todos debemos servir. ¿Cuál es el origen? Vamos a ver el origen. ¿Cuál es el origen de los diáconos? Vámonos a Hechos, capítulo 6. ¿Cómo surgió los diáconos? Hechos, capítulo 6. Del 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, en otras palabras, en la distribución de alimentos diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues. Buscad significa revisen, analicen quién en verdad puede ocupar esto. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Hermanos, llegó un momento que ya se necesitaba ayuda. Se necesitaba personas que ayudaran en la obra de Dios. Se necesitaba delegar a otros del pueblo de Dios que ayudaran en la obra. Ya los apóstoles no se daban tiempo, no tenían tiempo, tanto así que empezó la murmuración. Empezó la gente a murmurar: oye, me están dejando a mi viuda sin comida. Pero qué poderoso que dice que había dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Pero dice que había una multitud de los discípulos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Había quien de ahí podía ayudar en la obra. Dentro de la iglesia local, dentro del cuerpo de Cristo, hermano, créanlo, que siempre Dios va a dar dentro de la iglesia los líderes para diáconos y el pastor, los ancianos. Siempre va a haber. Y si hay uno, pero va a haber. ¿Cuál es el origen entonces? Todo empezó desde aquí. Los apóstoles ya no podían con tanto trabajo. Ellos predicaban la palabra de Dios y dicen, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, alguien puede decir: yo no veo en ningún lado la palabra diácono. Sin embargo, podemos ver la palabra servir a la mesa, que significa diácono. Como le decía inicialmente, la palabra diácono significa un servidor. El problema que se originó fue con la distribución de los alimentos. Vamos a buscar Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hermanos, la iglesia de Jerusalén no solamente veían el cuidado de las almas del pueblo de Dios, sino usted sabe también que ellos cuidaban del pueblo de Dios, sus necesidades. Se preocupaban por las necesidades de los hermanos. Ellos veían una responsabilidad de la iglesia de cuidar los unos por los otros, por los necesitados, a los hermanos pobres. Cuando hablamos de los hermanos pobres, aquellos no tenían para nada. Vamos a buscar Hechos capítulo 4, del 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, hermano. Qué poderoso. No había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, la vendían y traían al precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. ¿A dónde se ponían? A los pies de los apóstoles. Ellos entonces tenían que venir a distribuir. Se le daba las ofrendas, se le daba los alimentos. Entonces, como quien dice, los pastores, los apóstoles en ese momento empezaban a ver
quién era lo que necesitaban y comenzaban a repartir. Aparte de que ellos predicaban la palabra de Dios. Ahora, esto de porque todos poseían heredades o casi la vendían no se practica hoy en día. Eso en aquel tiempo era necesario. Ahora no se practica, pero muchos agarran de eso. Muchos falsos maestros agarran de eso. Porque vamos a ver algo que les voy a explicar aquí. Estos hermanos lo hacían voluntariamente. Estos hermanos no les decían, mira, si tú vendes tu casa y entregas el dinero de tu casa, vas a tener esto y esto de Dios. No se les obligaba a ninguno. Era voluntariamente y vamos a ver por qué era voluntariamente. Hoy en día, antes, en la iglesia de Jerusalén, lo primitivo, antes era lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Pero ahora aquellos falsos maestros dicen lo tuyo es mío, pero no dicen ni lo mío tuyo. Nada más dicen lo tuyo, lo que ustedes tienen en su bolsillo es mío. Por eso han engañado a muchos hoy en día. Vemos en primer lugar que estos hermanos repartían sus bienes voluntariamente. Vámonos ahí mismo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Vemos que el apóstol Pedro no discrimina a Ananías por no darle todo el dinero. En ningún momento él dice, oye, ¿por qué no me diste todo el dinero? Vamos a escudriñar. Sino por haber mentido. Dice Hechos capítulo 5. Del 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses el precio de la heredad y tomaras parte del dinero. Pero miren eso, miren el 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué estaba pasando, hermanos? En otras palabras, no se le había obligado a Ananías a vender su propiedad. Ahora, ¿por qué lo hizo Ananías? Ey, espérate. Bernabé vendió, entregó todo. Y ahora Bernabé, están hablando de Bernabé por todos lados. Y yo también quiero que hablen de mí. Yo quiero ser reconocido. Entonces cometió el grave error de decir, yo también voy a vender y le voy a dar toda la plata de la venta. Hermano, con Dios no se juega. Ahí Pedro no estaba diciendo, oye, me quitaste plata, oye, dame todo. Él dice, ¿por qué mentiste? Ahora, Ananías, ¿por qué te metiste en ese error? En ese problema. Reteniéndola no se te quedaba a ti. ¿Para qué la vendiste? ¿Para qué hablaste? Si era tuya, te hubieras quedado con ella. En otras palabras le está diciendo Pedro, no estaba en tu poder. La casa era tuya. ¿Para qué hablaste que la ibas a vender? ¿Por qué pusiste en tu corazón eso de venderla? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermano, yo siempre he dicho que la persona cuando no tiene la plata te dice, oye, ahora que cobro, te voy a hacer un supercito. Tú vas a ver. O ¿sabes qué? Te voy a ayudar con $50. Sin plata, hermano, la gente promete. Pero cuando tiene la plata, busquen. Llegan y que, bueno, mira, no te puedo apoyar con los 50, pero aquí hay 10. Bueno, mira, no te pude comprar el súper completo, pero aquí hay una bolsa de arroz. ¿Para qué hablaste? Ahí no se está midiendo que hayas hecho lo que dijiste, sino la mentira. Hay que tener cuidado, hermano. Yo he visto ejemplos así, hermano. No es que escuché, yo he visto ejemplos. Ahora que cobro la plata, mira, voy a empezar este negocio, mira, vamos a hacer esto. Oigan, cuando la persona cobra la plata, búscalo. No es lo mismo hablar sin plata que con plata en la mano. Si yo tengo la plata en la mano, es duro que te diga que mucho va a ser duro. Mira, ve, aquí está. Pero si no la tengo, no, tranquilo. Esta semana que viene te ayudo. Entonces, Pedro le decía a Ananías, ¿por qué cometiste ese error? Todo porque quería ser conocido. ¿Y qué pasó con ellos después? Murieron de una vez inmediatamente. Murieron. En ese tiempo los apóstoles o pastores se encargaban de distribuir los alimentos y tenían que ocuparse de los pobres. Hermanos, debían ocuparse de los pobres. Vamos a buscar Deuteronomio.
Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hermano, este es un mandato. Es un mandato que el Hijo de Dios se preocupe por el pobre. Es un mandato que el Hijo de Dios se preocupe por el necesitado. Y es un oficio del diácono preocuparse por los necesitados de la iglesia. ¿Cuál es mi oficio, pastor? Soy diácono. ¿Cuál es mi oficio? Preocuparte por los necesitados de la iglesia. Amén. Preocuparte por servir. Preocuparte porque el pastor no esté perdiendo tanto tiempo en esto y ocuparse más en la palabra de Dios. Y tú apoyar a que la obra siga sirviendo a los hermanos. ¿Cuál es mi oficio? Desde Deuteronomio fue pasado a Marcos capítulo 14. Vámonos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 7. Dice, vamos a leerlo desde el versículo 3. Pero estando en él, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué debía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres? Hermanos, ahí estaba Judas. Maestro, ¿por qué usted hizo eso? ¿Usted sabe cuánto cuesta ese perfume? Ese perfume es carísimo. Lo que hubieran hecho mejor era venderlo y la plata se la daban a los pobres. ¡Qué bueno! Y se puede decir, oh, qué corazón tiene ese Judas. Pero no, vamos a ver qué dice. Dice, pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Y dice el versículo 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. En otras palabras, no era que el Señor Jesucristo estaba profetizando que el pobre iba a existir para siempre, sino que siempre entre vosotros va a haber pobre. Siempre entre vosotros va a haber pobre en cualquier iglesia. En cualquier iglesia local va a haber pobre. Pero no podemos venir a la iglesia e ignorar la necesidad de los hermanos. No, porque yo se lo dejo al pastor. No, porque yo se lo dejo allá a los otros. Tenemos que preocuparnos por la necesidad de los hermanos. Y dice el Señor Jesús, siempre tendréis pobre con quien... Dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Tranquilo, después si ustedes quieren hacerle bien, ustedes le van a poder hacer bien con otras cosas. Lo que Deuteronomio hablaba fue pasado en Marcos, fue pasado al Nuevo Testamento. De que tenemos que preocuparnos por los pobres. Es una responsabilidad en la iglesia. Entre vosotros y los de afuera. Podemos dar misericordia por los pobres de afuera. Pero en el contexto, el pueblo de Dios comienza a crecer, dice en Hechos, capítulo 6. Dice que el pueblo de Dios comienza a crecer. Y a los apóstoles no tenían el tiempo físico para ejercer esa labor en una forma satisfactoria. Imagínense esos apóstoles, yo me imagino. Están hablando en multitud. Ahora una iglesia de 20 congregados y no ayudamos al necesitado. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza. En una multitud ellos se preocupaban por los pobres. Muchas personas habían. Y los apóstoles se preocupaban por los pobres. Y empezó a haber murmuración. Los griegos mencionaban que las viudas de ellos no se les daba los alimentos, eran desatendidas. ¿Y por qué a las viudas de los judíos sí se les daba alimentos?
Entonces empezó la murmuración, hermano. La murmuración en la iglesia es mala. Muchos murmuramos, pero ¿por qué a ella sí y a la otra no? ¿Por qué a él sí y al otro no? Pero ¿por qué dejas de murmurar y también tú te metes al servicio? Que es un mandato para todos. Es un mandato para todos. Y los apóstoles comienzan a ver que solo ellos tienen dos alternativas en ese momento. Bueno, ¿qué hacemos? O dejamos de predicar para atender más a las viudas, o ¿qué hacemos? O vamos a delegar a diáconos, o vamos a delegar a líderes. Ahora, hermanos, vámonos nuevamente a Deuteronomio para que veamos algo. Deuteronomio capítulo 1. Estamos viendo el origen de los diáconos, hermanos. Deuteronomio capítulo 1. Versículo del 13. ¿Qué estaba pasando con Moisés en ese momento? Dice 1:13. Con Moisés estaba pasando, vamos a ver desde el versículo el 13, vamos a verlo. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo lo ponga por vuestro jefe. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé los principales de vuestra tribu, varones sabios y expertos, y los puse por jefe sobre vosotros, jefe de millares, de 70 y de 50, y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vosotros, hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Hermanos, también en Deuteronomio podemos ver, si recuerdan la historia, que el suegro de Moisés vio en un momento, se lo voy a decir con mi palabra, vio un momento a Moisés cargado en trabajo. Y le dice, Moisés, ¿qué estás haciendo? No, es que muchos vienen y me dicen que lo aconseje o cuáles son las leyes, y yo los oriento, les digo cuáles son las leyes para que sigan su camino. Y le dice el suegro, pero estás haciendo mal, Moisés. Va a llegar un momento que te vas a fatigar. Va a llegar un momento que esto será un caos. Es necesario que delegues. Es necesario que delegues. Y dice Moisés que manda a buscar entre toda la multitud a varones comprometidos, a varones fieles. Hermanos, es necesario delegar en la iglesia local a los diáconos para que apoyen al pastor, para que apoyen en la obra del Señor, para que apoyen en el servicio. Si vemos que Moisés en su momento también, el suegro le dice, no, Moisés, estás haciendo mal. Estás haciendo mal. Empieza a buscar diferentes jueces, empieza a buscar diferentes ancianos de entre vosotros y delégalos para que te apoyen. Tú solo no puedes. No es aceptable, no es lógico que nosotros dejemos de predicar, dice los apóstoles en Hechos capítulo 6. Dice los apóstoles, no es aceptable que nosotros dejemos la palabra de Dios. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Pero hermanos, los pobres no pueden ser desatendidos. Nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a velar, a cuidar las necesidades de los hermanos. Hermanos, el mundo ve a los pobres con desprecio. El mundo ve a los pobres con desprecio. Pero nosotros, conociendo a Dios, debemos verlo con un cuidado especial a los pobres. Vamos a buscar
rápidamente, hermanos, Salmos capítulo 9. Salmo capítulo 9, versículo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Yo me preguntaba antes, ¿qué será de aquel que ninguna entrada, hijos, viene lo que es la alimentación, el vestido? ¿Qué será de ellos? Porque hay mucha necesidad en el mundo, muchos pobres, hermano. Pero miren lo que dice. Yo me imagino que en su momento de dificultad, en su momento de ellos sentirse mal, dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Qué bonito. Ellos van a tener de refugio a Dios. Ahí mismo más adelante, vámonos al 41, capítulo 41, versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Feliz, feliz, premiado. Hermano, si tú piensas en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Ahora, no porque tú ayudaste a un pobre, vas a pensar, bueno, Dios me va a dar el doble ahora. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Tú vas a tener paz en el día de la angustia. Dice que bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Cuánto estamos en nuestra casa? ¿El hermano tal tendrá comida? ¿El hermano tal tendrá vestido? ¿El hermano tal tendrá arroz? ¿Tendrá pan? ¿O cuánto estamos en la casa como si nada? Como que dentro de la congregación no hay necesidad. Qué triste. Ahora que pasó la pandemia, no se podía salir, estábamos todos restringidos en casa. Muchos tenían alimento en casa. ¿Cuántos visitaron a los hermanos cercanos? Hermano, yo sé que ahorita está todo cerrado, pero aquí hay también comida, ¿ves? De la de mi casa alcanza para ustedes. ¿Cuánto hicimos eso? ¿O cuánto cerramos nuestra casa y somos felices? La familia ahí junta, somos felices porque nosotros sí tenemos y nos olvidamos de los otros. Qué tristeza, hermano. Dice que bienaventurado el que piensa en el pobre. Vámonos a Proverbios, capítulo 19, versículo 17. A Jehová presta, miren eso, poderoso. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Imagínense. Cuando ustedes ayudan al necesitado, cuando ustedes ayudan al pobre, dice que a Jehová presta. Pero no es que usted va a cobrar con interés. No nos engañemos tampoco así. No es que voy a cobrar con interés. No es que por darle 20 dólares a un hermano necesitado, Dios me va a dar 40. No, eso no es lo que está hablando. Hermano, Dios tiene como un cuidado especial al pobre. Dios tiene un cuidado especial por los pobres. Ahora podemos entender cuál es el oficio de los diáconos. En Primera de Timoteo, capítulo 3, vemos como subtítulo los requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y esto también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estamos viendo los requisitos. ¿Qué es lo que debe tener un diácono? Pero ¿cuál es su oficio? Es lo que estamos estudiando ahorita. Ahora, los diáconos no actúan independientemente de la autoridad del pastor. Si seguimos estudiando Hechos, después del capítulo 6, ya habían seleccionado, habían sido elegidos los diáconos, ya. Ahí estaba Esteban, ahí estaban los otros que habían sido tomados como diáconos. Pero vemos más adelante que cuando se recogía la ofrenda, ¿dónde se llevaba la ofrenda? ¿A quién se le llevaba la ofrenda?
A los pies de los apóstoles, a los pastores. En otras palabras, ellos hubieran dicho, bueno, ya ellos se libraron un poco de esa obra de repartir alimentos. Entonces ahora hay que entregarle la plata a los diáconos, la comida a los diáconos para que empiecen a distribuir. No, se le entregaba a los pastores, a los apóstoles, y ellos llamaban a los diáconos, vamos a reunirnos, entonces ustedes me van a distribuir esto así, 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 para esta familia y para esta familia. Porque es responsabilidad del pastor guiar la congregación, porque el pastor tiene que rendirle cuenta a Dios, así como el diácono y así como nosotros, todos. Pero tenemos nuestras diferentes funciones dentro de la congregación. Entonces, ellos, a pesar que habían tomado ya los diáconos, no trabajan independiente de la autoridad del pastor. La autoridad no actúa igual, hermano. Ellos no ejercen autoridad sobre la grey en el mismo sentido en que el pastor lo hace. Por eso vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 3, por eso cuando el apóstol Pablo habla en los requisitos de los diáconos, hay algo poderoso. Hay algo que podemos ver aquí. Aunque dice que los diáconos, vámonos al versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y su casa. No pone eso como un requisito, como gobernar bien la iglesia. En ningún momento se le dice a los diáconos gobiernen bien la iglesia. Pero cuando vamos más atrás, en los requisitos del pastor, podemos ver desde el 4 al 5, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y eso lo tiene que hacer el diácono, sí, pero hasta ahí. Y entonces el pastor dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar a la iglesia de Dios? Entonces aquí hay que entender que los diáconos no se le está pidiendo que gobiernen la iglesia, sino al pastor. Los diáconos tienen que ser responsables de gobernar su casa, de tener a sus hijos en sujeción, de buen testimonio. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es importante gobernar bien sus hijos y su casa. Ahí vemos que los diáconos, como les decía, no gobiernan la iglesia, pero deben tener una casa en orden, porque eso es un requisito moral que ellos deben tener. Yo me imagino la multitud cuando los apóstoles dicen, tomen a 7 varones entre vosotros. No era que yo venía y decía, bueno, el de allá se ve fuerte. El de allá se ve que tiene plata. El de allá se ve bonito. El de allá se ve. No, ellos escudriñaron, porque se les dijo, tráiganme a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que gobiernen bien su casa. Y ellos escudriñaron porque era una multitud. No es lo mismo de tener 20 en la congregación y decir, no, es una multitud. Había mucha gente. Entonces, ¿cuál es el ministerio de los diáconos de acuerdo con lo que vemos en Hechos capítulo 6? Podemos decir que es un ministerio esencial de los diáconos. Es el de velar por los pobres, por la condición física de los necesitados, de los hermanos que requieren que se les ayude. Esa es la labor primordial de los diáconos. Y también diáconos entiendan que han sido elegidos primordialmente para ejercer un servicio de ternura y misericordia por los hermanos de la iglesia, pero especialmente por los que están necesitados. Hay necesidad, hermano, no nos hagamos los ciegos. Hay necesidad en la iglesia. Hay necesidad, pero el problema es que nos hacemos los ciegos. Esto es un ministerio de misericordia. Pero ahora, muchos dirán, bueno, se escogieron los diáconos, X hermanos son los que se tienen que preocupar por eso. Pero entonces no estamos cumpliendo, como dice 1 Juan. El que es nacido de Dios tiene amor. Y si yo tengo amor, yo voy a servir a mis hermanos. Pero el que no
sirve a los hermanos en la iglesia, no tiene amor. Yo he dicho y reitero, hermano, una vez más, que este ministerio es el ministerio primordial del oficio de los diáconos, esencial del oficio de los diáconos, pero no he dicho que es el ministerio exclusivo de ellos. No es un ministerio exclusivo de ellos. Eso nos corresponde a todos, velar por la necesidad de los hermanos. Ese es el ministerio que todos los creyentes deben tener, deben ejercer en la iglesia los unos por los otros. Hermano, en la iglesia grande se ve mucho esto. Los grupos. Hay grupos de alta jerarquía, hay grupos de pobres, hay grupos de clase media. Hay hermanos que no se preocupan por los pobres, porque ya ellos tienen su grupo seleccionado. Si ustedes ven, dentro de la iglesia, hay hermanos que tienen ya su silla con nombre y apellido. Esa es mi silla. Y si usted está sentado ahí, claro que se va a conseguir un regaño del hermano que se sentaba ahí. Y así mismo están los grupos seleccionados dentro de la iglesia, y eso Dios no lo tolera. Eso no es bíblico. Es responsabilidad de todos preocuparnos por los pobres de la iglesia. Todos somos el cuerpo de Cristo. Vamos a buscar Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: los diáconos visitar, ahí dice eso. Todo creyente de Dios, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es para todos, hermano. Vamos ahí mismo al capítulo 2, versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Estos son hermanos carnales. No, es que yo te amo en el amor de Cristo. Ay, yo cuánto no me gusta escuchar esa frase. A mí me enoja escuchar eso, hermano. Ay, yo te amo en el amor de Cristo. ¿Qué amor de Cristo? El amor de Cristo no es ese. Ese sería el amor del diablo entonces. Porque el amor de Cristo es, vamos a ver más adelante. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El amor de Cristo es cuando usted ama y ayuda, sirve en la obra de Dios. Ese es el amor de Cristo. No es decir, yo te amo, hermano, yo te aprecio mucho, yo oro por ti, pero no te ayudo para nada. Y yo sé que no tiene colchón el hermano, está durmiendo en el piso, pero yo oro por ti, hermano. El colchón te va a llegar y tengo $100 en el bolsillo para ayudarlo. ¿De qué aprovechará? Y si su hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha, hermano? ¿Qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Son, dije, hermanos, carnales, muy carnales del mundo, aquellos que se comportan así. Vámonos nuevamente a 1 Juan más adelante, capítulo 3, 16 al 17. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, poderoso hermano. ¿Quién da tu vida por mí? Hermano, pidámosle perdón a Dios porque tenemos todavía oportunidad. Porque la palabra de Dios es para confrontarnos con la verdad. Amén. Quizás inconscientemente estábamos actuando mal, pero por eso Dios nos dejó su palabra, para escudriñarla. Hay momentos que leyéndola vas a llorar y vas a decir, Dios mío, perdóname, ¿por qué yo hice esto? ¿O por qué yo estoy haciendo esto? Dios mío, perdóname hoy, Padre, perdóname, porque yo cometí estos pecados o los sigo cometiendo. Porque
Hermano, solo es Dios hablándote que tú puedes llegar a un arrepentimiento. Y todavía tenemos oportunidad. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo? Dice una pregunta ahí. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es bien difícil despojarse de lo que uno tiene. Es difícil. Dice que la Biblia dio, ¿qué? Lo que le sobraba. Lo que tenía, era lo único que tenía. Pero allá estaba el otro entregando oro, plata, porque era lo que le sobraba. Eso es lo que Dios no quiere. Bueno, hermano, yo vengo aquí porque, mira, a mí me sobró esto, ¿ve? Y yo creo que a usted le sirve. Qué feo. ¿Cuánto nos preocupamos por los hermanos? Ese es el ministerio esencial de los diáconos, preocuparse por los necesitados. Y la persona que no practica esta cosa dice que el amor de Dios no mora en él. Dice el capítulo 4 de ahí mismo de 1 de Juan, que no es de Dios. Dice el capítulo 4 que no es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Servir a los necesitados. Estamos todavía con la oportunidad, hermanos. Podemos hacerlo, hermanos. El que no ama no ha conocido a Dios. Ya estamos terminando. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Dice el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Qué raro, que el Señor Jesucristo se ponía de ejemplo ahí. ¿Cuándo te vimos? Dice él, muchos se preguntarán. Vámonos al versículo 40. Entonces dirá también a los de la izquierda, el 40, perdón. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. Hermano, cuando usted sirve, usted le sirve a los hermanos y le está sirviendo a Dios. Amén. Le está sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Como les digo, si no lo estábamos practicando, pidámosle perdón a Dios y empecemos a ver alrededor de nosotros la necesidad de los otros. Todos tenemos ese ministerio, pero el ministerio esencial, primordial, lo tienen los diáconos también. Y esto no se trata solo de lo material, también espiritual. Hay hermanos que a veces necesitan una palabra y Dios te puso en el corazón llegar a ese hermano: hermano, mire, esta palabra se la envío. Y empieza el hermano a llorar. ¿Pero por qué lloras? ¿Qué te pasó? Necesitaba esa palabra. Amén. Qué bonito. Cuando nos preocupamos no también de lo material, sino de lo espiritual, del consuelo. Hay hermanos que necesitan consuelo. Yo puedo vivir con mi esposa, estar juntos, pero hay veces que mi esposa me abraza y se pone a llorar. Hasta el que está al lado tuyo necesita consuelo, necesita palabra. Sus hijos, sus hijas, su esposo, su esposa, necesita palabra.
también el orar por ellos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo les pido que oren por mí. Caminando de la mano del Señor Jesucristo, con la autoridad, él decía, yo les pido que oren por mí. Cuando le damos dirección espiritual a los hermanos, por eso es necesario que los diáconos deben manejar la palabra de Dios. Deben manejar las escrituras. Los diáconos deben asistir a los pastores para que los pastores tengan más tiempo para el estudio de la palabra. Es importante que cuando venimos aquí a predicar la palabra de Dios, hacerlo de una manera profunda. No a venir a leerle un versículo e irme horas y horas hablando palabra de hombre, que eso no es, la palabra del hombre no es la que penetra hasta lo más profundo del corazón. Esa palabra se queda afuera, en los sentimientos afuera. Pero la palabra de Dios sí penetra y se hasta lo más profundo del corazón. Es una espada de doble filo. Por eso que es importante que le asistan a los pastores. La iglesia no es un club, hermano. Esto no es un club social. No es que yo vengo, tengo mi grupo de hermanos, como quien dice, solamente yo cuento con ciertos hermanos, y esto se vuelve un club. Esto no es un club. Aquí no venimos para ser entretenidos. Aquí venimos para estudiar la palabra de Dios y para preocuparnos los unos por los otros. Con esto termino, hermanos. Dice 1 Timoteo capítulo 3. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia de nuestra. Para el próximo domingo vamos a estudiarlo positivamente, desde el versículo 8 al versículo 13. Dice el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Qué bonito. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Vamos a terminar con una palabra de oración. Oh Padre Celestial, seguimos en tu presencia, mi Dios. Agradeciéndote, oh Dios, porque por medio de tu palabra somos redarguidos, mi Dios. Somos corregidos, Padre, para instruirnos, para caminar en las veredas correctas, mi Dios. Oh mi Dios, gracias por tu poderosa palabra, mi Dios. Gracias, Padre, porque ese es usted hablando en nuestros corazones. Mi Dios, perdona nuestras codicias. Perdona, mi Dios, el tener más de lo que tenemos. Perdona, mi Dios, el no liberarnos de lo que tenemos para apoyar a los otros. Perdónanos, Padre. Pensábamos que estábamos haciéndolo bien, pero no, estábamos errados. Dice que en la iglesia primitiva no había necesidad porque todos ayudaban. Oh mi Dios, ahora no debemos vender casas, propiedades, pero sí debemos apoyarnos los unos por los otros, mi Dios. Te ruego, mi Dios, que pongas el querer como el hacer mediante tu voluntad en nuestros corazones, Padre. Que el amor que tenemos, oh Padre, de ti, podamos reflejarlo con hechos, no solo con palabras. Que no seamos oidores de tu palabra solamente, Padre, sino hacedores de tu palabra, mi Dios. Perdónanos, mi Dios. Límpianos de toda maldad, mi Dios. Siempre, Padre, nos vas a sostener para dar a los necesitados. Gracias, mi Dios. Gracias por todo. Gracias por cada hermano que se encuentra en este lugar. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.